Ni un pibe menos por la droga, nos visita Pablo Landó. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Andrés, gracias por la invitación. Venir, Gracias a vos. Vamos a charlar un poquito de este tema, porque ustedes están pidiendo que se declare la emergencia en adicciones en la provincia de Santa Fe. ¿Qué implicaría esto? Bueno, mira, la emergencia la pedimos ya desde hace 3 años. Te diría como una demanda desde el punto de vista del cuadro de situación gravísimos que analizamos en torno a la problemática. Nos pusimos a disposición de trabajar, armamos ordenanzas municipales, elaboramos proyectos de ley provinciales, aportamos a proyectos de leyes nacionales y la situación se ha ido agravando. Somos parte de un colectivo que es la Mesa, que tiene la misma identidad, Ni un pie menos por la droga, con distintas instituciones, y ante los cambios de gobiernos en la esfera nacional, provincial y municipal, vimos la necesidad de sentar una posición en torno a lo que consideramos una problemática agravada y la necesidad de que la emergencia en adicciones, un poco como descripción, como diagnóstico de esta situación, oriente lo que tiene que ver con las políticas públicas. Como decimos siempre, el consumo es, digamos así, la gota que rebalsa el vaso. Claro. El tema es de qué se ha llenado ese vaso y estamos, digamos, aún buscando sobrellevar y revertir indicadores sociales, laborales, educativos, en particular con nuestra juventud y con nuestra niñez, que son desde un punto de vista de la sociedad dramático, ¿no? Claro, podría, por ejemplo, en la ley de necesidad que está pidiendo Omar Perotti, incluirse un apartado que incluya esto que vos estás diciendo. Bueno, nosotros estamos, intentamos dialogar con todos los actores políticos de la provincia, desde ya con el propio Ejecutivo. En la provincia de Santa Fe hasta ahora tenemos información de lo que era la agencia provincial que trabaja la problemática, la APRECOD, claro, que fue construida por el gobierno anterior del socialismo. Habría un indicio de que continuaría, digamos, primera buena noticia, pasaría a la órbita de desarrollo social como ministerio del cual dependería. Pero al día de hoy, con 2 meses y pico de gestión, aún no sabemos quién es el coordinador, claro, cuáles son los equipos, cuáles van a ser los lineamientos de trabajo. Hasta ahora lo que hay es la buena disposición de los trabajadores de la agencia, algunos que vienen de la gestión anterior, algunos nuevos, en cumplimentar deudas que quedaron pendientes de la gestión anterior, por ejemplo, los convenios que tienen con instituciones como la nuestra, las cuales no se nos pagó los 2 últimos meses del 2019. Claro. Ese es el piso del cual estamos arrancando de la situación, ¿no? Y desde ya que le queremos decir que la emergencia en adicciones implica destinar recursos, sea esta ley que deberá ser discutida, que recién se está analizando en las distintas comisiones de la Cámara, de Diputados y del Senado. Lo que necesitamos es que se destinen y prioricen recursos en las cuestiones de prevención. Esa claro, es la cuestión central hoy a trabajar. Cómo se desarrollan de dispositivos del propio Estado que tienen que ver con el acceso al deporte, a la cultura, a la recreación, y a partir del desarrollo de estrategias preventivas, o aquellas otras instituciones que conveniando con el Estado desarrollamos en parte ese trabajo. Cómo se construye estadística, se necesita trabajar con un mejor diagnóstico del cuadro de la situación. Todo lo que tenemos es el registro de la realidad, pero eso necesita ser registrado. Por ejemplo, en estos días que andábamos difundiendo esta posición, viendo información, apareció una nota que creo que es de la semana pasada, donde salen los profesionales del Hospital Cuyen, donde dicen dramáticamente de que casi el 60% de los pacientes que ingresaron críticamente al hospital habían consumido droga. Que 3 de 4 heridos por arma blanca o por arma de fuego habían consumido droga. El 80% de ellos cocaína. Es decir, está vinculado a esta ciudad violenta, tan insegura que sufrimos todos los santafesinos, con toda la complejidad que tiene esa problemática, el consumo de drogas como un, digamos así, impulsor de muchas veces de prácticas y de conductas violentas, ¿no? Estas son las cuestiones que hay que apuntar. Y la cocaína en particular, me parece, Pablo, que hay que hacer hincapié. Eso. En algunos medios no se habla de cocaína, yo no sé si es mala palabra o por qué, pero se habla de droga en general, y generalmente es la cocaína, ¿no es cierto? La principal droga, la que más destruye también a la sociedad. Sí, apareció, te diría, como la principal sustancia de consumo. El alcohol siempre está presente de alguna u otra forma, claro, en eso. Para acompañar. Como dicen los médicos, se daban cuenta con los pacientes del propio olor, digamos, que tenían la respiración. Pero aparece la cocaína, aparece la combinación de marihuana y cocaína. Quiero decir, son indicadores muy preocupantes. Bueno, hay que construir registro, construir estadística, construir cuántos efectores, tanto de instituciones como del propio Estado, hay para poder brindar herramientas preventivas desde aquellas disciplinas que a diario necesitan tener los jóvenes. Aparecen indicadores dramáticos. El año anterior, el Hospital de Niños, el Orlando Alasia, también sacó una estadística
donde lo que aparecía ahí con gran preocupación entre los profesionales era la edad de consumo, una edad entre los 9 y los 15 años, ellos decían con un promedio de 12 años, donde había crecido un 55% de 2018 a 2019 el consumo en niños y adolescentes de esa edad. Pero a su vez, el otro indicador que afirmaban era que 9 de cada 10 había dejado la escuela. Y 9 de cada 10 vivían en familias disfuncionales, es decir, o solo con la mamá o papá como podía, con la abuela, o institucionalizados, digamos. Entonces, uno va viendo que de fondo de lo que todos deseamos, que vivir en una ciudad plena, con un desarrollo de todos sus habitantes, segura, donde podamos vivir felices y tranquilos, el trasfondo de todo tiene que ver con lo social. Porque siempre ante esto aparecen las respuestas de mano dura, de más seguridad, de más patrullero, o las fuerzas provinciales, no, las fuerzas federales sí. Todas recetas que han fracasado, todas recetas que terminan con la estigmatización de la barriada, con la estigmatización de los sectores populares, porque se termina poniendo el foco ahí en el menudeo y no en el foco donde verdaderamente está el negocio, el narcotráfico, el lavado de dinero, los dispositivos que tiene el Estado para controlar. Acá no hay radarización. Acá no hay control en los puertos. Entonces digo, tenemos una situación, acá no se habla de lavado de dinero. Decime vos, en la dirigencia política, en quién escuchás que insisten con la necesidad de ir a fondo con el lavado de dinero. Cuando se firmó el documento hace 20 días, 30 días, en la Cámara de Diputados, una voluntad política de todos los sectores de firmar un documento en torno a la problemática de la seguridad, como diciendo, frente a esto estamos juntos y dar un mensaje, ¿no? Nos contaba Carlos Delfrade en la intimidad, yo trabajo mucho con Carlos, en la intimidad que el único concepto en el cual había una oposición férrea de todos los sectores políticos era a incorporar el lavado de dinero como cuestión. Porque eso es lo que implicaría de fondo. Acá, estuvo el mamarracho de Patricia Bullrich vistiéndose de gendarme, todos los operativos, los circos, esas puestas en escena de grandes controles, de incautaciones y demás. Pero acá nunca se le declaró la guerra al narcotráfico, ¿no? Acá en realidad lo que hubo connivencia, distintos sectores que manejaron el negocio, impunidad. Este negocio no es rentable si no se lava. ¿Quiénes son los que lavan? Alguien habla del capital financiero, de los bancos, los fondos de inversión que aparecen. Bueno, ahí es donde si realmente queremos apuntar a atacar el narcotráfico, hay que poner la mirada ahí junto con descabezar la corrupción de las fuerzas de seguridad, federales, provinciales, quienes sean. Hay algunas medidas que apuntan en torno a eso, pero bien unido a una presencia del Estado con políticas públicas que construyan oportunidades para los jóvenes. Desde el empleo, la educación, el deporte, la cultura, desde ahí, digamos. Claro, sí, el propio ministro de Seguridad, de Marcelo Saín, hace algunos días dijo, por toda esta ola de crímenes en Santa Fe, en Rosario, que mucho tenía que ver el narcomenudeo, ¿no? La pelea entre soldaditos, inclusive. Los peces gordos, no, esos nunca son los que terminan exactamente en la morgue, ¿no es cierto? Pero los soldaditos sí. Sí, y aparte termina puesta la lupa en las familias desesperadas, que nosotros decimos siempre jamás vamos a justificar, que terminen vendiendo. Pero hay una desesperación cuando hay hambre. A la par de la crisis económica. Lógico, que está absolutamente ligado a eso. Lo que aparece son las barriadas que continúan olvidadas desde el punto de vista de la obra pública, de los servicios públicos, esta situación que te decía intrafamiliar, que mostraban esas estadísticas de los niños en el Hospital Alasia, aparece la imposibilidad, insisto siempre con lo mismo, de acceder gratuitamente al deporte, a la cultura, a la recreación, de políticas públicas que puedan contenerlo en el sistema educativo, todo un esfuerzo del Estado para ver cómo se los contiene en el sistema educativo, cómo se los capacita, y de fondo, como yo termino siempre lo que planteo, si no hay un plan de generación de empleo genuino que incorpore a miles de jóvenes en la ciudad de Santa Fe, son 15.000 de 15 a 24 años que están afuera del sistema educativo y laboral. 15.000. 15.000. Si no hay una política que apunta a incorporarlo al empleo, no hay proyecto de vida posible que se pueda construir. Vos sabés que en esa estadística de la Alasia una cosa me llamó la atención, los porcentajes eran esto, 80, 90% de los chicos decía que no tenía referente, que no tenía expectativa, les preguntaba qué querían ser, un trabajo muy lindo de los profesionales de la Alasia. Y vos te das cuenta que esos chicos, a muchos de ellos quizá de forma desesperada terminan empuñando un arma para robar, producto muchas veces del consumo de sustancia, y a veces sí, cómo pueden generar hechos tan aberrantes por el daño, la violencia que ejercen, y vos te das cuenta que son pibes que ni siquiera
valoran su propia vida. Entonces lo que tenemos que dar vuelta, lo que tenemos que revertir es muy profundo, y nosotros insistimos, hay que atacar lo principal, que tiene que ver con la desigualdad, lo que tiene que ver con la exclusión, una intervención virtuosa del Estado, destinar los recursos. Estamos en momento de discusión de nuevas leyes, de paquete de leyes que serían fundantes para los nuevos gobiernos. Bueno, cómo se vuelcan recursos a emergencias sociales, ¿no? Que empiecen, digamos, a resolver la urgencia y que empiecen a poner en marcha el aparato productivo. Digo, a la par de esto, no sé, hablábamos, te escuchaba recién, hablaba de la cuestión de las pymes, toda esa situación. Bueno, si acá no se activan las pymes, que son las generadoras del 80% del trabajo en la ciudad de Santa Fe y en el país, para que esos pibes puedan ser los nuevos trabajadores que puedan construir un proyecto de vida en torno a eso, apuntalado del sostenimiento en el sistema educativo, es muy difícil. Claro. Es muy, pero muy difícil. Pablo, vos que estás luchando por esto que estamos hablando, ¿cómo verías la posibilidad de que se legalice, por ejemplo, la marihuana en nuestro país? Mirá, nosotros frente a eso, a ver, tenemos una posición que este cuadro de situación, que te decía hoy, desde lo social dramático y que está vinculado a la problemática de los consumos, nos parece, te diría, un debate para hacer como en otro momento, por decirlo así, político y social de la sociedad argentina. Nosotros estamos absolutamente en contra de que penalicen al pibe que consume por tener. Claro. Digamos, despejada esa, que es una posición política de principio de la tenencia. De la tenencia y del consumo, y que eso, digamos, desde el punto de vista de las pequeñas dosis se puede controlar. El problema es cuando el Estado, yo que sé, te lo digo muy sinceramente, me parece que, viste, Sabina Frederick, que principales referentes que hoy tienen en sus manos la necesidad y la urgencia de dar respuesta a cuestiones más estructurales, por ahí poner a la sociedad en este debate como el principal, me parece que pierde de vista esta cuestión de la urgencia. Si nosotros tuviéramos una sociedad de pleno empleo, de acceso a la educación, con otros niveles de indicadores, no sé, de analfabetismo, de nutrición, todo lo que indica, digamos, a un pueblo desarrollado, feliz y demás, este sería un debate absolutamente que se podría dar con cierto consenso de los sectores sociales, populares, quienes nos inscribimos en lo que tiene que ver con el progresismo. Podemos habilitar toda esta discusión en torno a lo que tiene que ver con un consumo de tipo recreativo. El problema es el mensaje que puede dar el Estado en este momento, que en vez de apuntar a resolver estas cuestiones de fondo, instale este tipo de discusión. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decimos siempre, un joven que fue a la escuela, que tiene una profesión, que tiene un trabajo, tiene condiciones, ¿no?, para objetivas y subjetivas para definir qué hace respecto al vínculo que tiene con una sustancia, sea el alcohol, sea la marihuana, sea el tabaco, sean las legales o las ilegales. Pasan a clases medias y altas. Exacto. ¿Qué pasa con estos pibes que los tenemos en esta situación desesperante? Si el mensaje del Estado ahí va a una cuestión de legalización del consumo, aparte donde se mezcla todo el debate, se mezcla siempre, y hay que poder discernirlo bien, sobre todo no son todas las sustancias iguales, ¿no? Claro. Frente a esa cuestión, digo, el problema, la preocupación nuestra siempre pasa por ahí. Si vos nos preguntás de fondo, nosotros como movimiento, como idea, nosotros en realidad estamos contra la cultura del consumo, digamos, en general, que la propaga este sistema capitalista como tal, y también de la sustancia. Mundial, ¿no es cierto? Lógico, digamos, o sea, nos enfrentamos, te diría, contra la marea frente a eso. Nosotros promovemos otros hábitos de salud, promovemos más la vida sana, promovemos el encuentro, promovemos otro tipo de cuestiones, otros lazos de solidaridad que, digamos, supera la mirada individual de la persona, que muchas veces por distintas situaciones solo puede vincularse con una sustancia para superar determinada situación o para distraerse, digamos, ¿no? Buscamos otro tipo de juventud que se desarrolle plenamente, te diría, bueno, insertada en lo que te digo, en la producción, insertada, no sé, en las actividades culturales, en las actividades deportivas, un desarrollo pleno en torno a eso. Voy a agarrar ese pie, Pablo, para difundir, porque me parece muy bueno hacerlo, el laburo que ustedes hacen, dónde está la sede de ustedes, quiénes se pueden acercar. Bueno, nuestro lugar está emplazado en Avenida Freire, 2421. Ahora surgió una iniciativa muy linda de parte de los chicos que tomó una nueva identidad del espacio. Nosotros somos parte de un movimiento nacional que se llama Ni un pibe menos por la droga, que desarrolla campaña, iniciativa, bueno, una cantidad de actividades, y el espacio ahora los chicos decidieron
fueron como ellos votando, proponiendo demás, ahora se llama el Rincón Cultural. El Rincón Cultural. El Rincón porque dicen ellos, el Rincón es cuando tenemos una escuela de boxeo gratuita, ¿no? Entonces el Rincón, el que está al lado tuyo cuando la pelea viene mal, cuando viene complicada. El Rincón es donde lo encontramos para tomar un mate, para hacer una nueva amistad, donde desarrollamos el taller, donde tocamos la guitarra y hacemos música. Es un espacio cultural, deportivo, recreativo, que está dirigido por un equipo profesional de psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales. Tiene familiares que vienen peleándole hace muchos años, que a veces son el nexo directo con la mamá o la papá, o el papá que no encuentra por ahí la respuesta en su barrio o en su lugar. Y bueno, y tiene sobre todo en los talleristas, en los profes, es el corazón de las iniciativas. Y lo que vimos es como institución, al vernos permanentemente desbordados, la necesidad de encontrarnos con otros, y venimos sosteniendo ya desde hace 3 años una mesa, que es esta mesa que va fijando posiciones, va un poco, digamos, diagnosticando la situación y va demandando políticas públicas, que es un poco lo que consideramos que tiene que ver con nuestro rol hoy en la actualidad. Por eso estamos en el medio de el pedido de la necesidad de trabajar en un estado de emergencia en adicciones y que eso pueda tener cuerpo en una ley provincial. Bien, y eso se motorizó ya, ingresó, sé que en algún momento Mercedes Meyer, Carlos del Frade lo habían ingresado, no sé si perdió estado parlamentario, ¿cómo quedó eso? Estamos ahí porque va a cumplirse 2 años, en un par de meses se cumple 2 años, digamos, estamos como al borde de que pierda estado parlamentario, pudimos solamente lograr sacarlo de la Comisión de Salud, lo cual fue muy importante, el debate y el respaldo que tuvo ahí. Y después quedó, digamos, en los cajones de las comisiones, digamos, más de asuntos económicos, de asuntos constitucionales. No encontramos una voluntad política en la gestión anterior para que eso salga. Algunos sectores, gente por ahí más amiga del peronismo y demás, nos ha planteado de que hay una cierta decisión en funcionarios. Ojalá, tenemos expectativa en torno a eso. Y como mesa lo que demandamos es que, digamos, al tener la riqueza de un trabajo territorial institucional de distintos ángulos, poder ser convocados. Por ejemplo, la PRECOT tiene un consejo que dirige la agencia, pero también tiene un consejo consultivo en el decreto que la crea. Si ese consejo consultivo digamos, posibilita institucionalizar a toda esta red de organizaciones e instituciones más territoriales en algo que esté en vínculo directo con los funcionarios, el trabajo podría ser mucho más rico, el aporte podría ser, ¿no?, en un intercambio, un ida y vuelta, y creo que podría ser sobre todo más efectivo las políticas públicas que se puedan aplicar. Esperamos algunas señales del municipio, ¿no? Te diría, Jatón fue un tema que fue parte de su campaña, pero el primer indicador que hemos tenido algunas reuniones informales con funcionarios de segunda línea de lo que sería ahora el equipo que tomaría el tema, pero vimos con mucha preocupación el monto que, por ejemplo, se aprobó en el presupuesto, en el ítem de prevención y abordaje de los consumos problemáticos de sustancia, 1.800.000 pesos para todo el año. Nada. Nos dicen que no hay presupuesto para estimular convenios, sino que van a trabajar en forma de red, en forma de coordinación, en forma de capacitación. Esto que dicen que es como el plan ABRE, pero municipal. A ver, dejamos una puerta abierta a que el programa sea más integral, incluya otra cantidad de recursos, pero también decimos lo mismo, poder ser convocados para poder aportar en torno a eso. Y bueno, ahí viene un poco más lo que vemos hoy como agenda de prioridad y lo que estamos conversando también de cara a la sociedad. Gracias por visitarnos, Pablo. Gracias a vos, como siempre, por la invitación y, como digo, por ayudarnos a poder instalar este tema en agenda. Cuando quieras, las puertas abiertas. Pablo Landó de Ni un pibe menos por la droga nos visitó acá en los estudios de Canal 5 Santa Fe para Rico al Cuadrado. La nota se replica en Agencia de Noticias DERF esta tarde, www.derf.com.ar. Vamos a